Mira, hay algo muy particular que me acuerdo de mi papá y es que él siempre trabajó con gente de mucho dinero. Y me llamaba mucho la atención que yo veía que él trabajaba mucho, se esforzaba mucho, trabajaba de sol a sol, pero siento que los que pasaban realmente bueno eran los socios. Entonces siempre me cuestionaba eso, este man es el que más duro trabaja, pero los que más disfrutan son ellos, viajan mucho, se la pasan viajando. Y me encontré con una estructura que no se acomodaba a mi vida. Pues, no había la posibilidad de cuestionar, no había la posibilidad de debatir con un profesor, simplemente lo que se decía y lo que decía el profesor era lo que era. Mi papá me acuerdo una cosa que me dijo y es que pues, cuando yo tenía 18 años la rebeldía mía era insoportable. Entonces mi papá me dice, si usted se llega a salvar del ejército, yo meto palanca para que se lo lleve. Abrimos como 3 días antes de marzo, el 27, 26 de febrero, muy motivados. Y el 19 de marzo de ese año nos encierran. Y yo digo, no puede ser. O sea, ¿ahora qué? Entonces yo dije, cuando yo pensaba, y es que cuando encerraron al mundo, yo ya estaba preparado para salir a pelear. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast de Durnico donde llamo lo único de Colombia al mundo entero. Hoy estamos con una historia de valientes que no cualquiera se le mide, y de hecho estamos hablando de Mauricio, el fundador de Valientes a Fuego. ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Qué mate? ¿Qué más? Bien. Bueno, mire, para mí es un gusto tenerlo, principalmente tenerlo acá, que cuente un poco de su historia, un poco de Durnico. Es que estamos llevando lo único del mundo, lo único de Colombia al mundo entero. Desde nuestras frutas hasta las historias de nuestros emprendedores, y estoy seguro que usted es uno de esos emprendedores únicos de Colombia. Así que antes de nada, antes de empezar como tal con su historia y con las etapas del podcast, cuéntenos quién es Mauricio, para alguien que no lo conoce. Bueno, Mauricio García es un hombre de 50 años con una mente muy creativa, con muchas ideas en la cabeza y con ganas de comerse el mundo, con demasiadas historias de emprendimientos, de fracasos, de éxitos, de derrotas, de victorias, y en eso se ha resumido mi vida. Un hombre creo que luchador. Luchador. Así que vamos a empezar con las raíces de ese hombre luchador. Okay. Un poco del podcast va raíces, que es la infancia. Crecimiento, que es como esa etapa de la juventud, cuando estamos en la universidad, un poco cuando vamos definiendo estos perfiles. Fruto, que es normalmente luego de la universidad, cuando la persona normalmente funda su proyecto, su empresa, en este caso, Valientes a Fuego y el grupo Valientes. Y por último, cosecha futura, que es hablar un poco de lo que viene en el futuro. Así que para empezar con raíces, quisiera, antes de empezar, ¿cuál snack de Durnico quiere probar para esta fase? ¿Piña, mango o banano? Banano. Banano. Empecemos con banano, así que ahí tienes su snack. Aquí Uy, yo qué también rico. tengo el mío. Así que empecemos con la historia y con la parte de la infancia. Sabemos que su infancia acá en Bogotá, todo empezó acá en Bogotá, con una familia que era trabajadora, que a pesar de que evidentemente no era una situación mala, siempre veía el esfuerzo de su padre. Y el esfuerzo de su padre fue un poco lo que lo incentivó y lo llevó a empezar a ver cómo es ganarse la vida trabajando. Hablemos de esa etapa de la infancia. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Qué recuerda de esa etapa con su padre, que era muy trabajador? Y cuéntenos de esas raíces suyas como emprendedor. Mi recuerdo es que tuvimos siempre una familia muy unida. En la casa de nosotros el que trabajaba era mi papá y la que hacía pues todas las labores de ama de casa era mi mamá. Ella nos cuidaba, nos llevaba, estaba pendiente de nosotros, de todas las actividades del hogar, que es tremendo. Y mi papá se levantaba a 6 de la mañana, regresaba 8 de la noche y era el que proveía, nunca nos hacía falta nada. No nos sobraba por montones el dinero, pero tuvimos una muy buena vida. Tuvimos la posibilidad de fincas, tuvimos la posibilidad de viajar, de estar en colegios privados. Entonces mi infancia, lo que yo recuerdo es una infancia muy feliz, de una familia unida con muchos amigos y familias alrededor. Hablemos un poco de ese sacrificio que daba su papá. Cuéntenos un poco de cómo lo veía usted desde pequeño trabajando y qué él aprendió a eso. Yo creo que hay algo, y es que el colombiano, sin importar qué, trabaja. Trabaja para salir adelante y para darle todo a los hijos en este caso. ¿Cómo recuerda eso, esa infancia con su padre?
Mira, hay algo muy particular que me acuerdo de mi papá y es que él siempre trabajó con gente de mucho dinero, con empresarios bien exitosos, amigos de él. Mi papá era un tipo muy organizado, excelente en los números, con una memoria impresionante. Entonces era el financiero de todas las compañías que creaban los socios de él. Y él siempre iba en un porcentaje pequeño. Y me llamaba mucho la atención que yo veía que él trabajaba mucho, se esforzaba mucho, trabajaba de sol a sol, pero siento que los que pasaban realmente bueno eran los socios, ¿sabes? Los que realmente eran los empresarios duros. Y lo pensabas desde pequeño, o sea, Claro. tenías esa idea desde Claro, pequeño. porque tú veías que mi papá, pues estábamos en todos esos espacios familiares, de amigos, de sociedades, y yo veía que los socios que realmente tenían, digamos, ese poder, esa facilidad de vivir una vida, digamos, a sus anchas, y mi papá no tanto. Entonces siempre me cuestionaba eso. Este man es el que más duro trabaja, pero los que más disfrutan son ellos, viajan mucho, se la pasan viajando, tienen muchas más comodidades que nosotros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no es tan congruente la historia que nos cuentan del trabajador duro con el empresario que también la hace muy bien. Ahí vamos con algo clave y es lo que mencionas, cuestionarlo todo. Has mencionado que literalmente todo tu camino del emprendimiento ha sido cuestionar. Cuestionar por qué no funciona, cuestionar por qué funciona así. Y desde la infancia, en el colegio, y mira que hasta dentro de tu familia, empezabas a cuestionarlo todo. ¿Qué era lo que más cuestionabas de niño? Y en el colegio yo creo que, pues al final y al cabo del colegio es algo de mucha estructura. ¿Cómo llegó a generar conflicto ese hecho tuyo de siempre estar cuestionando las cosas frente a tu vida diaria? Siempre vi la vida de una forma muy diferente a como la empezaron a aceptar el resto de mis compañeros alrededor. Yo estudié en un colegio católico, absolutamente académico, donde las reglas, la disciplina y el trabajo estricto eran necesarios para poder, digamos, sobresalir y poder estar bien en ese colegio. Y me encontré con una estructura que no se acomodaba a mi vida. Yo no entendía cómo podíamos estudiar 36 personas en un salón, todos con las manos así, todos rectos, todos callados. No había la posibilidad de cuestionar, no había la posibilidad de debatir con un profesor. Simplemente lo que se decía y lo que decía el profesor era lo que era. Entonces, pues de chiquito, entre mis 5 y 10 años, pues todavía era un niño. Entonces eso se reflejaba en mucha inquietud, ¿no? No me podía quedar quieto, paraba, brincaba, era indisciplinado, quería explorar, quería mucha actividad física, ¿sabes? Era un niño con una creatividad, me invitaba a juegos, me escondía, me escapaba, ¿sabes? Como generando siempre retos a esos adultos. Un poco más adelante, cuando ya estás como ya en bachillerato y eso, pues la estructura se vuelve más rígida, el estudio se vuelve más estricto y exigente, y así los profesores. Y era una estructura en que yo sentía que no encajaba. Cuestionaba, estaba en un colegio de curas y todos los días cuestionaba la religión. No iba a misa, no me gustaba, no la entendía, nunca he entendido, digamos, que esa ceremonia, como que nunca he sentido una conexión con una misa realmente. Entonces decía mentiras en el colegio para no ir a misa. Teníamos misa todas las semanas y yo decía que teníamos, que mi familia y yo éramos de una religión budista para evitar tener que ir a misa hasta que un día se enteran en el colegio y bueno, y el cura, el rector se sienta conmigo y empezamos a hablar y me dice, pero pues, ¿por qué dices mentiras, no? Pues, porque me exigen estar en un sitio donde no me siento cómodo y si eso es obligado, pues no entiendo por qué la gente tiene que aceptar algo que no entiende, que no comprende y que no sensibiliza y que no interioriza, ¿sabes? Pues porque mucha gente lo hace y está bien, no tengo nada en contra de la gente que tiene su religión, cualquiera que sea. A mí hay cosas que definitivamente desde muy chiquito no entendía y necesitaba preguntar, pero como era una sociedad que imponía todo, eso fue hace 30 años, entonces éramos cuadriculados, ahora hay diferentes formas de pensar, pero allá era, esto es y es lo que hay. Entonces, de una, como que sentí que era una sociedad donde yo no estaba preparado para estar. Hablemos un poco de esa rebeldía, ¿no? Yo creo que la rebeldía muchas veces a uno lo hace pensar diferente y crear cosas diferentes. ¿Tienes algún recuerdo de alguna de esas rebeldías que viviste en tu infancia que te marcó? Ya sea en el colegio, ya sea con tu familia, precisamente en ese relacionamiento con la comunidad de tu colegio que era pues católica. ¿Alguna experiencia que recuerdes en ese entonces? Digamos que en específico no, ahora se me acuerda una, pero sí me acuerdo o empecé a entender la rebeldía mía en el colegio y es que como empecé a estar en una sociedad enmarcada donde yo sentía que no encajaba, mi rebeldía fue contra todo.
en ese momento sin un sentido específico, ¿sabes? Simplemente como forma de rechazo, como forma de no aceptar lo que me están imponiendo. Entonces mi papá era el típico cachaco, un rolazo, que hablaba así a la chatico querido, chirriado, ¿no? O sea, el rolazo de a los años 60 en Bogotá, siempre de corbata, muy bien vestido, fumaba pipa, su barba bien tenía, o sea, un lord. Y entonces simplemente yo por incomodarlo y por generar, digamos, otro tipo de cosas, empecé a dejarme el pelo largo. En esa época dejarse el pelo largo era para los gamines y los drogadictos, ese era el concepto que había. Cuando vi que eso causó ese efecto, empecé a ponerme aretes. No habían alcanzado a llegar los tatuajes, o si no estaría lleno de tatuajes en este momento. Pero siento que mi rebeldía en ese momento era simplemente de incomodar y decir, hey, yo puedo hacer las cosas a mi manera y voy a rechazar cualquier imposición que me hagan y lo voy a hacer a mi manera. Para cerrar un poco esa etapa, ¿crees que hoy sigue esa misma rebeldía? Sí, ¿La claro. sientes, Mauricio? Sí, absolutamente. Fuertemente. Absolutamente, con mucho más experiencia, creo que con un poco más de madurez y con un poco más de canalización y con un poco más de objetivo y visualización hacia dónde esa fuerza interna que finalmente esa rebeldía de querer hacer tus cosas a tu forma, pues ya viene con una estrategia, viene con un camino, viene con mucho desarrollo, con ideas creativas, como un enfoque mucho más maduro para que esa rebeldía se canalice en buenos resultados. ¿Cómo defines tu infancia? En una palabra. Felicidad. Para hablar acerca del crecimiento, ahora para empezar esta nueva etapa que es un poco más la adolescencia, ¿cuál snack de los dos que tenemos allí quiere usted? ¿Piña o mango? Me voy con el mango. Mango, uno de los más ¿De apetecidos. verdad? Sí. ¿Por qué? Les ¿Por el gusta mucho el dulce? mango y por el marañón. Ok. Me encanta mucho. Listo. Ahora vamos con el crecimiento. Es un poco más ya cuando pasamos esa etapa de infancia que es como un poco más volátil y cuando creces uno ya va teniendo un poco más de estructura sobre las cosas, ¿no? Cuando sales del colegio tomaste un camino que normalmente es un poco no convencional, que es ir al ejército. Ir al ejército yo creo que para una persona como tú, con esa rebeldía, con esas ganas como de cuestionarlo todo, es un paso impresionante para lo que va a ser su futuro. Y es la estructura que se tiene en el ejército, y más el ejército colombiano. Cuéntanos esa experiencia en el ejército y cómo termina alguien tan rebelde entrando allí. Por rebeldía, aunque no lo creas. Cuando está uno en el proceso, en el último año de colegio, donde te hacen los exámenes, bueno, creo que ya no es obligatorio, no entiendo bien cómo funciona el tema. En esa época era obligatorio y empiezas a hacer varios exámenes, sacar las balotas que te salvan o que te llevan. Mi papá me acuerdo una cosa que me dijo y es que, pues, cuando yo tenía 18 años, la rebeldía mía era insoportable. Era muy difícil de manejar, porque yo no entendía qué era la rebeldía. Yo simplemente estaba haciendo oposición desde donde fuera y como fuera, sin importar autoridad, nada. Era impresionante. Entonces mi papá me dice, si usted se llega a salvar del ejército, yo meto palanca para que se lo lleven. Esa fue la frase de mi papá y yo sabía que él iba a cumplir. Yo creo que también él necesitaba descansar, necesitaba que alguien me diera estructura, que alguien me enseñara un poco de disciplina también impuesta. Y yo por de rebeldía digo, ah, sí, así va a ser. Yo en esa época era un deportista impresionante, tenía un físico muy bueno y en el primer examen médico que hacen del ejército, pues más o menos, este man se va ya para el ejército. Y había la posibilidad de uno poder escoger a dónde se iba. Y yo dije, ¿cuál va a ser el reto más grande o cuál es el batallón que más retos le genera a uno como persona? Tolemaida. Tolemaida en esa época pues era el gurú del ejército, era una mística impresionante, era donde se formaban los mejores soldados y dije, me voy, me regalo para allá. Y me regalé. Cuando dijeron quién se quiere ir a Tolemaida, yo levanté la mano, mis papás se cogían la cabeza y decían, como, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Y por qué hiciste eso? Y le dije, pues porque ustedes igual me iban a mandar al ejército y yo para bañarme con agua fría aquí en Bogotá y servir de chofer a un general o algo así, pues no, creo que no es lo que más me motiva. Pues claramente necesitaba muchos estímulos. Y me fui para el ejército, duré un año en Tolemaida acoplándome. Es que allá te acoplas o te acoplas. O sea, ya las reglas ya funcionan un poco diferente. ¿Qué pensó tu familia cuando fueron allá? ¿Qué recuerdas que te decía, por ejemplo, tu padre? Pues primero quedaron como desubicados, ¿no? Como este pelotudo que le pasó, o sea, cómo toma esa decisión sin consultar, sin nada, pero pues fue en el momento que dijeron quién se regala, es decir, así, en ese momento ya estamos en el batallón, ya no había nada que hacer. Desorganizan un poco las dinámicas de familia porque finalmente todos los fines de semana los que se tenían que trasladar para visitarme en Tolemaida, pues era la familia. Entonces era papá, mamá, dos hermanas, amigos y todos los fines de semana a visitar al muchachito que estaba en Tolemaida. Eso sí cambia un poco la dinámica familiar y se vuelca
pues es ese hijo que está prestando servicio allá. ¿Cómo fueron sus primeros días? Pues yo creo que, ¿en qué época era eso? ¿Qué año más o menos? 94. 94, no había comunicación, Junio del 94. no había celular, o sea, era algo totalmente desconexión total. Total. ¿Cómo fue esos primeros días? ¿Qué fue lo que más le impactó a Mauricio de esa época con lo que era antes y con lo que se iba a convertir? Pues creo que por primera vez me enfrenté a una situación incómoda, muy estresante emocionalmente y físicamente, donde literalmente estaba solo. Ahí no tenía a mis papás al lado, no tenía un profesor a quien poder levantar la mano, y era, ahí sí, mira a ver cómo vives, cómo convives y cómo te haces respetar y cómo sobrevives a un ambiente tan fuerte como es el ejército en Tolemaida, donde hay 1000 soldados, todos con diferentes formas de pensar, todos metidos en un mismo cuarto, un mismo alojamiento, 200 catres, una persona encima de otra, armamento, gente con la que no estás habituada a convivir, gente que viene con otras situaciones de vida muy complejas. Yo prestaba servicio en ese momento con gente que pues, en su vida normal habían sido criminales y se habían regalado al ejército para salvar sus vidas, ¿no? Vivían en unos lugares de Colombia, tremendos, y enfrentarte a esa realidad, cada uno con su realidad, y era cómo sobrevives a eso. Entonces, muy retador, mucho miedo al principio, literal, llegas a un sitio donde hay amenazas por todos lados, donde se vulnera, y en esa época no se respetaba a la gente. Es decir, los mismos soldados se agredían, se robaban, muchas peleas, muchos conflictos para poder sentar una posición y hacer que te respetaran. Muy duro, muy duro. Yo duré 4 semanas y media sin ver a mi familia y sin hablar, porque esa era la etapa formativa. Aislarlos completamente y poderlos formar y hacer que funcionara la cosa. Imagínate 500 personas en esa situación. Yo creo que hay algo, y a mí me ha pasado mucho. Yo creo que los que vivimos en ciudades como Bogotá nos solemos encerrar en la burbuja de lo que es la ciudad. Pero hay muchas personas allá afuera de las que uno aprende muchísimo. ¿Qué le aprendiste, digamos, a estas personas que conociste? A los que tenían alto rango. ¿Cómo se les llama a los que tienen alto rango? Sí, a los cuadros, uno dice los A los cuadros, cuadros. no oficiales y suboficiales. ¿Qué le aprendiste tanto a los oficiales, suboficiales y también a toda esa gente que venía de situaciones adversas de toda Colombia? Mira, como en todos lados, los oficiales o las personas de mayor rango en cualquier jerarquía o en cualquier organización, tienes buenos y malos líderes. Siempre va a haber, ¿sabes? Gente que te inspira y gente que te maltrata y que te hace la vida imposible. Entonces, pues siempre los vas a encontrar, pero sobre todo aprendí una persona que me enseñó muchísimo, era una persona que venía de Cali. A las personas que estaban de Cali los visitaban como cada 3 meses, de verdad era muy difícil verlos a ellos, como que esa parte emocional que uno necesita de su familia a ellos no les llegaba, pues porque vivían muy lejos. Las familias alquilaban buses cada 3 meses para visitar a estas personas. Y yo tenía, digamos, un acercamiento con una persona muy humilde, y nunca lo visitaban. Y yo siempre que a mí, pues, a uno lo visitaban los papás y le llevaban Gatorade, que no existía en ninguna tienda en Bogotá, pero entonces nos llevaban Gatorade allá, nos llevaban pizza, nos llevaban las cosas que uno normalmente consume en la burbuja de la que tú hablas. Entonces los papás se desvivían por uno y nos llevaban, a los que vivíamos en Bogotá, pues vivíamos, digamos que nos llevaban buenos regalos, ¿sí? ¿Cómo se dice eso? Buenos amenities, buenas... Sí. Y entonces yo empecé a decirle a mi mamá, tráeme 2 cepillos de dientes, tráeme 2 pastas de dientes, tráeme un poquito más de cosas. Mi mamá, ¿pero por qué? Le dije, porque hay una persona que nunca recibe nada y quisiera, pues, compartir algo de eso. Empecé a compartirle. La humildad del tipo simplemente daba para decir gracias y ya no había más conversación. Como a los 7 meses de estar en el ejército, le llegó una encomienda, ni siquiera lo visitaron. Y en esa encomienda era un paquete que llevaba una panela, una crema de dientes y un cepillo de dientes. Y un desodorante. Y el tipo lo primero que hizo fue partir la panela y regalarme la panela y darme el cepillo de dientes. Yo le decía, no, viejo, todo bien, yo no necesito, no, muchas gracias, pero creo que el man me dijo, ¿cómo así? O sea, recíbelo porque es que tú me has dado durante mucho tiempo y esto es lo que mejor te puedo dar. O sea, el man me estaba dando lo mejor que tenía. Entonces, esos golpes de humildad y de confrontarse con una realidad que no es la tuya, uno dice, wow, o sea, hay cosas para cambiar, hay cosas que uno tiene que hacer mejor. Es verdad. Mucha gente de Colombia necesita de los emprendedores en sí.
¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? O sea, transforma toda esa experiencia en el ejército a cuál fue la enseñanza como tal para tu vida como emprendedor. Nada me queda grande. Nada me queda grande. Tú en el ejército tienes un reto físico impresionante. O sea, el que no tenga un buen estado físico va a pasarla muy mal y el que lo tiene también. Tienes muy pocas horas de sueño, tienes ejercicio físico todo el tema y la parte emocional es violenta. Cuando tú logras superar eso y sabes que lo pasaste y lo pasaste con éxitos, con reconocimientos, porque también tuve muy buenos reconocimientos en el ejército, uno dice, ya, si yo pasé por acá, o sea, ya no me queda grande nada. Luego de esa etapa del ejército, que realmente creo que lo transforma a uno, vuelves, ¿hasta qué edad estuviste en el ejército? 19. 19. Y ahí entras otra vez a la estructura. Total. A la estructura de nuevo que era ingresar a una universidad, a estudiar arquitectura. Cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo fue, listo, pasar de lo que era el ejército, que es una experiencia totalmente diferente, a volver a un salón de clases, a estudiar algo como arquitectura, que en esa época, pues evidentemente los desarrollos tecnológicos eran pocos. La arquitectura, yo sé un poco del tema y sé que actualmente manejan programas y demás software para poder diseñar, en esa época era todo a mano. Toda nada. ¿Cómo fue volver ahí, enfrentarse de nuevo a lo que era la academia y a la estructura que se encuentra allí? Bueno, paso de lo que te digo, de un tema de físico y emocional bastante exigente, casi que cero intelectual, aunque uno veía clases de primeros auxilios, de recursos humanos, de muchas cosas. Vamos que el reto intelectual no era lo principal porque ahí no estudiábamos realmente nada. Cuando salgo del ejército llego con una avidez de conocimiento de poder, ¿sabes? Pensar, hacer, crear, ya en libertad. Y los 2 primeros semestres míos de la universidad, inclusive hasta el tercero, pues era impresionante la cantidad de ideas y de cosas que logré hacer con facilidad y empecé a disfrutar, ¿sabes? Era como la primera vez en mi vida que sentía que era bueno para algo, digamos, para algo que tenía que ver con la academia, ¿no? Ya sabía que físicamente era muy bueno, que deportista, que era un muy buen deportista, pero pues las notas no fueron mi fuerte en el colegio y haberme dado cuenta que entré a la universidad y que estaba haciendo algo que me gustaba, me empezó a ir muy bien. No duró mucho. No duró mucho porque después del tercer semestre me encontré, volvemos a lo mismo, buenos y malos líderes, malos y buenos profesores, profesores que te inspiran o profesores que definitivamente hacen que no quieras estar ahí. Y después del tercer semestre empecé a ver que no había como mucho reto intelectual para mí. Chocaba mucho con los profesores, también era impuesto, imagínate una carrera de arquitectura donde tú llegabas con ideas donde ya no el edificio eran 4 paredes, un cubo, sino querías crear y transformar espacios en movimiento, ¿no? Como diseños un poco más vanguardistas. En ese momento había una cantidad de arquitectos que estaban haciendo cosas en Europa, una locura, y esos eran como los referentes. Y llegaba yo a clase presentando cosas que iban como para ese lado y no, eso no está bien. Pero ¿por qué no está bien? Es un tema de diseño. O sea, sabes, como que no entiendo por qué tengo que hacer lo mismo que has hecho tú. Y cuestionaba mucho. Yo les decía, bueno, yo quiero saber tú qué proyectos has hecho. Que no nos muestras qué proyectos has hecho para saber desde dónde estás parado hablando. A un profesor que no ha hecho proyectos o que ha hecho edificios de 3 pisos, todos iguales, pues claramente no le gusta que lo reten de esa manera. Entonces, muy rápido me desilusioné y en quinto semestre decidí retirarme de la universidad. Primero quisiera entender por qué arquitectura, o sea, devolviéndonos un poco a la decisión. ¿Cómo fue escoger arquitectura? Creo que sé por dónde va y creo que la arquitectura es algo mucho de creación, como tú dices. Yo creo que a la hora de crear lo más difícil es encontrar a esa persona que le guste. Y el gusto es relativo, ¿no? O sea, puede que como a ti te guste, a mí no me gusta. Y de eso se trata mucho también el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento tiene que tener nichos. No a cualquiera le va a gustar un producto y no para cualquiera es el producto. ¿Por qué tomar la decisión de estudiar arquitectura con una persona que le encantaba la rebeldía? No tenía ni idea qué estudiar. Cuando yo salí del colegio, estaba perdido, no sabía qué quería hacer, no tenía claro nada, ¿sabes? O sea, fue por descartes. El coco en el colegio para mí fueron las matemáticas y los números, y la química y la física, porque eran materias que se estudiaban de una forma en que mi cerebro no entendía los procesos. Yo no puedo estudiar poniendo la atención a un profesor y haciendo como pasos así, 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 donde tienes que aprender. Mi forma de aprender
y de asimilar las cosas es un poco más visual, un poco más de hacer, más poco de dialogar con ejemplos, ¿sabes? Mucho más sensitivo y no tan organizacional. Entonces yo dije, nada que tenga que ver con números. Lo primero, nada que tenga que ver con números. Mi mamá, pues es arquitecta y la vi muchos años haciendo maquetas. Yo siendo un niño, pues me gustaba ayudarla. Me decía, pega este arbolito acá, ayúdame a cortar esto acá, esto se colorea así, ¿sabes? Y de alguna forma sentí que uno podía expresar alguna forma de arte o de creatividad a través de la arquitectura. Y fue por puro descarte. Dije, ¿cuál es la que medio me sale afín? En esa época los papás eran muy estrictos, por lo menos los míos, y era como no te voy a dar la posibilidad de que te quedes un año, 2 años viajando, mirando a ver qué te gusta, a ver qué puedes hacer, ¿sí? Sacando ideas. Ahora me parece lo mejor es que alguien que no sepa qué hacer, que se vaya a recorrer el mundo a ver dónde encuentra una respuesta Que lo conecta. que lo conecte y que lo motiva. En esa época no pasaba. Entonces, ¿qué va a estudiar? Sale el ejército y tiene que estudiar algo. Claro, antes de irme para el ejército ya tenía reservado el cupo en la universidad para estudiar arquitectura, pero fue puro descarte, como qué es lo que menos me va a enredar y qué es lo que más o menos siento que puedo disfrutar. Arquitectura. Recuerdo que cuando estábamos hablando la primera vez que hablábamos, me contaste una experiencia que mostraba el hecho de que había talento, pero que hubo un freno en uno de tus proyectos. Ibas a presentar la tesis, la presentaste en un auditorio, te encontraste a una persona importante allí. Cuéntanos de esa anécdota. Esa historia es chévere. Estábamos siempre en las entregas de proyectos de grado, pues era con los profesores, con los jurados, estaban los alumnos, el resto de los alumnos, el que quisiera estar, casi siempre estaban todos, y siempre había gente circulando por los pasillos de la universidad. Yo había hecho un proyecto de tesis que no era tan arquitectónico, era un poco más de urbanístico, un poco más de solucionar problemas sociales a través del urbanismo, como una idea mucho más macro. Obviamente tenía temas de diseño y cosas, pero digamos no era un proyecto arquitectónico como tal. Y me dieron un palo los jurados. El director de tesis, profesor excelente, líder, bueno, que me entendió, me siguió la cuerda pues gracias a él llegamos hasta ese punto, pero cuando llegamos a presentar nuestro proyecto final nos lo destrozaron. Pues sobre todo a mí, el profesor no tiene nada que ver ahí. Me dieron palo durísimo, estaba una persona muy importante que fue alcalde de Bogotá, pasando por los pasillos y se quedó un rato mirando la presentación y se fue, tipo muy ocupado. Meses o días o semanas más tarde me contactan de su oficina a decirme que querían hablar conmigo para entender un poco más ese proyecto que yo había diseñado, que tenía que ver con los recicladores, cómo se agrupaban, cómo esas materias primas que ellos recogían del reciclaje se ponían a favor de la comunidad y cómo ellos se veían retribuidos también por hacer esa labor, ¿no? Y donde hubiera realmente, pues, un trabajo en comunidad. Creo que muy utópico, muy romántico, pero la idea era muy buena y la explicamos y les gustó y empezamos como a desarrollar la idea, a trabajar. Cuando la universidad se enteró que eso estaba pasando, dijo que eso era propiedad intelectual de ellos porque se había creado ahí. Y claro, ahí ya la desmotivación y como muchas cosas en mi vida, que las emociones me jugaban muy mala pasada, pues mi reacción fue, bueno, pues se van para el carajo, chao, no vuelvo acá. Si todas las ideas que voy a crear acá van a ser propiedad de alguien que no las inventó, simplemente se apropian porque estoy pagando una matrícula, no me interesa. Yo creo que ahí es un punto de quiebre, ¿no? Porque yo creo que esta fue una de las primeras experiencias creando, de alguna manera emprendiendo, porque mira que pasaste de la ideación, sustentación, hasta llegar a atraer personas que podrían llegarles a gustar el proyecto y sentir esa frustración de nuevo, esas estructuras que de pronto frenaban lo que era ese fuego interior de Mauricio. ¿Cómo marcó su vida de ese punto en adelante? Mira, entendí que tenía que empezar a crear mi propia estructura, que yo no servía estar estar en estructuras de otros, porque siempre entendí desde el colegio, desde el ejército, desde la universidad, que siempre iba a tener que seguir el rastro de alguien o las órdenes de alguien o la forma de pensar de alguien. Entonces dije, tengo que crear mi propia estructura. ¿Cómo? No sé, la tengo que crear. Y ahí empieza el ensayo y el error de mi vida en el emprendimiento, pues que muy joven ya empecé a emprender, muy, muy joven, y pues con muchos errores, varios aciertos, pero más que todo muchos errores y fracasos. Bueno, pasamos a una etapa, yo creo que aquí ya estamos como en los 21 años, ¿cierto? Sí, sí. 21 años, de los 21 años para atrás, ¿ya estaba la gastronomía en tu vida? ¿O en qué momento empieza a jugar
la gastronomía un rol importante en lo que era tu vida? Mi papá le gustaba mucho cocinar y en mi casa siempre había vida social los fines de semana y el que cocinaba era mi papá. Tenía sus libros, sus enciclopedias viejas de recetas, no eran porque no había ni fotos. Con las que en esa época casi todo el mundo hacía recetas con eso, que Claro, se inventaba cosas. claro. Entonces él empezó a cocinar, le gustaban mucho los asados y entonces empecé a ver que a través de la gastronomía o de la comida siempre había unión, siempre había reunión, siempre había parches, siempre había risas, siempre había fiesta, siempre en general yo veía que la pasaban muy bueno y me empiezo a interesar mucho y le empiezo a ayudar a mi papá. Es que cómo es el asado, que lleva la carne, empiezo a entender un poco el tema de la gastronomía y en mi casa se vuelve un tema muy familiar que empecemos a cocinar todos los fines de semana. Cocinaba él, cocinaba yo, mis hermanas también empezaron a adquirir ese gusto por la cocina y en ese momento yo estaba estudiando y tenía una materia atrasada. Por reglas de la universidad, otra vez volvemos a la estructura, no podía continuar estudiando o pasar a otro semestre si no estaban las materias al día. Entonces mi papá me dijo, obviamente usted no se va a quedar un semestre viendo una materia y el resto de los días haciendo nada. Me consiguen un trabajo en un hotel, en la recepción de un hotel de empresarios y de emprendedores muy jóvenes. Y me consiguen un trabajo ahí porque pues hablaba muy bien inglés y necesitaban a alguien que se pudiera comunicar con las personas. Y ahí conozco en un cóctel de gerencia al dueño de una marca de pan de bonos muy importante que hubo como en esa época de los años 95, 96, 97. Me pica la espina y con mi papá compramos una franquicia de ese negocio. Y ese fue mi primer acercamiento con el emprendimiento de verdad, pero ya enfocado en la parte gastronómica. Ok. Bueno, ya vamos otra vez, vamos a retroceder un poco, Ok. porque creo que hay una parte clave y que marca cuando el emprendedor se encuentra en necesidad. A los 21 años te conviertes en padre. Sí. Eso es algo que creo que marca a cualquier persona, pero más alguien como tú, que ya estaba como pensando en quiero construir mi rumbo, quiero construir mi camino y recibir esta noticia, creo que cambia muchas de las cosas que van a pasar en el futuro. ¿Cómo fue recibir esa noticia y qué cambió desde ese momento? Pues cuando tú no tienes una responsabilidad y en esa época el sueldo que me ganaba no me alcanzaba porque me lo gastaba todo en mi disfrute, literalmente vivía con mis papás, entonces pues no tenía sino ahorrar o gastármela. Cuando llega ese momento y llega Isabela a nuestras vidas, yo digo, huepucha, o sea, no, esto no me da para mí, ahora qué voy a hacer con dos personas más a mi cargo. Pues estaba la mamá de Isabela, que también era una mujer trabajadora, pero uno empieza ya a pensar como en familia, como en hogar. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? O sea, si este sueldo no me alcanza, ¿cómo voy a hacer ahora? Con todos los gastos que uno empieza a ver que tiene un niño, ¿no? El coche, los pañales, la silla para el carro, o sea, y uno dice, o sea, un minuto, es todo esto, qué locura es. Entonces yo digo, no, de verdad, vuelve otra vez, tengo que crear mi estructura, tengo que crear mi forma de hacer las cosas para que me funcione a mí y a mi forma de vida. Eso, en esa época cuando fuiste padre, ¿ya estabas trabajando en el hotel? Ya estaba trabajando en el hotel. ¿O ahí fue cuando conseguiste el trabajo del hotel? No, No. ya estaba trabajando en el hotel. Quisiera volver también a tocar y profundizar un poco más en el hotel. El hecho de conocer tantos emprendedores. ¿Cómo identificabas? Habían emprendedores colombianos, internacionales, supongo. Casi todos eran extranjeros, casi todos. ¿Cómo fue ver ese ejemplo de los emprendedores? Y de hecho, uno de los episodios anteriores que hemos tenido es con Mario Hernández. Mario Hernández comentaba algo similar. Él cuando llegó a Bogotá, iba al Hotel Tequendama, veía el lujo, veía las personas, el estilo de vida que tenían. ¿Crees que ese mismo estilo de vida que veías en los hoteles, el lujo, las personas con su mindset y personas que probablemente tenían tu misma edad y que estaban construyendo todo eso, te hizo pensar como, ¿qué está pasando? Y que eso fuera uno de los puntos de quiebre para llegar a hacer la compra de esta franquicia? Sí, sí, yo en ese momento con mi inmadurez o con mi madurez, yo pensaba que el éxito estaba en cómo yo veía a esos empresarios. Yo pensaba que llegar ahí era alcanzar el éxito. Entonces eran personas que me llevaban 4 o 5 años, pero tenían una calidad de vida que yo decía, qué rico, o sea, se la pasan viajando por el mundo, lo recogen los choferes, van a los mejores restaurantes. Pues eran personas muy solitarias porque viajaban mucho y se comunicaban mucho conmigo. Termino yo saliendo con ellos, presentándole amigas mías, ¿no? De la universidad
y empiezo a ver la forma en que ellos disfrutan la vida y cómo tienen, repito, como ese éxito que yo digo, wow, yo quiero hacer eso. Y sé que estando de este lado, de la recepción, ¿no? O dentro de una estructura así, pues no lo voy a lograr, o no sé cómo se logra. Yo veía otra cosa del front desk hacia allá, veía otra cosa. Y puede que esa haya sido la inspiración para la compra de la franquicia. Ese Sí, mismo hecho. yo creo que fue el revuelto de todo con todo, las ganas de hacer algo, de no entender, de cumplir horarios muy estrictos en un hotel, de madrugar mucho, de tener 45 minutos para almorzar, de ver lo que pasaba al otro lado de la recepción donde venían emprendedores y empresarios muy jóvenes con unas ideas y con unos negocios muy grandes y yo decía, no, no, o sea, voy por el camino equivocado, estoy haciendo todo lo contrario a lo que pienso. Ahora, vámonos de lleno a lo que fue esa primera experiencia emprendiendo, la franquicia. ¿Cómo fue comprarla? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a hacer un negocio como de este calibre? Introducirte a este mundo de lo que es la gastronomía. ¿Cómo fue esos primeros días con la franquicia? ¿Cómo fue el hecho de escalar? ¿Qué falló? ¿Qué funcionó? ¿Y cómo fue ese primer acercamiento a lo que era emprender? Nos presentan el modelo de negocio, digo nos presentan pues porque obviamente era mi primer enfrentamiento contra el emprendimiento, entonces le digo a mi papá, hay este negocio, hay este modelo, ¿cómo lo ves? Tú que eres el de los números y lo analiza y me dice, me gusta, hagámoslo, yo pongo la plata, yo la presto. Y le dije, ok, súper bien. Y arrancamos, entonces pues me enfrento a muchas cosas nuevas, ¿no? Lo primero y lo que más me llamó la atención es la gente que trabaja con uno, los colaboradores. Un reto impresionante. Enfrentarme a personas que no eran honestas, a personas que se roban la materia prima y pues uno tan novato como que no está empapado de eso, ¿sabes? Como que uno viene como muy fuera de esa realidad. Entonces enfrentarse a eso me pegó muy duro, pues estaba muy joven todavía. Liderar, sin saber liderar, pues porque a mí no me han enseñado a liderar, ¿no? A mí me han dado fuete y palo y rejo para que funcionara más o menos. Entonces no entendía cómo eran que funcionaban los líderes. Entonces, primero me toca empezar a descubrir cómo hacer que estas personas, a una persona tan joven, le empiecen a hacer caso y se empiecen a ver los frutos. Acompañamiento mucho de mi mamá. Mi mamá era la que llevaba, digamos, el control de los inventarios, que hacía la parte que para mí se me complicaba, que por mi estructura dental era muy difícil de hacer. Y muy rápidamente al año de la franquicia nos damos cuenta que el negocio no es en comprar franquicias, sino tener uno sus propios productos, producirlos uno mismo y que alguien más los distribuya por uno. Entonces vendemos esa franquicia, con ese dinero empezamos a montar una marca propia también de pan de bonos. O sea, básicamente lo que hicimos fue copy-paste de lo que habíamos aprendido en producto y en forma de negocio y lo pusimos con una marca propia con mis papás. ¿Cómo se llamaba esa marca propia? Pan de bono del horno. Hablemos un poco de lo que es este mundo, porque un poco lo que hablábamos la vez pasada era que creo que todo el mundo de restaurantes y este tipo de modelos son muy complejos, con costos muy complejos. ¿Cómo fue llevar eso y cómo fue enamorarse de esta industria? Que muchos no se le miden por lo mismo que es complejo. Digamos que en esa primera etapa el que llevaba los números pues era mi papá el que sabía y yo me encargaba más como de ser la cara del negocio, de estar presente, de recibir a los clientes, ¿sabes? Como el relacionamiento humano. Eh, entonces digamos que los números daban, yo tenía un sueldo que no era lo mismo que me ganaba el hotel, era mucho menos, pero había utilidades, ¿sabes? Que yo decía, wow, me va a llegar mi utilidad popochita, y se empiezan a abrir diferentes caminos, proveedores que quieren entrar, entonces están dispuestos a poner algo, ¿no? Especie de patrocinio en esa época. Entonces yo empiezo a ver que hay una cantidad de cosas que se pueden, no solamente vendiendo comida generar ingresos, sino hay muchas cosas alrededor de la gastronomía que pueden empezar a generar ingresos. ¿Cuál fue el punto máximo de esa compañía? ¿Cuánto duró esta marca propia que luego fundaron? ¿Y qué fue lo que le sacaste de provecho a esto? Mira, esa marca duró, alcanzamos a tener 3 locales Bogotá. en Bogotá y yo creo que duró alrededor de 3 años. Yo creo que no funcionó porque no tenía una estructura empresarial. Es decir, los empleados éramos la familia, mi papá, mi mamá y yo, con sueldos que no estaban estipulados. Entonces, no funcionaba, funcionaba como un negocio de familia, bien desestructurado a ese nivel, ¿sabes?
Entonces escalar un negocio así es muy difícil. Yo creo que cuando he hablado con emprendedores que emprenden junto con su familia, me he encontrado con muchas posiciones y perspectivas acerca de lo que se necesita para poder tener éxito en una empresa familiar. Para Mauricio, ¿cómo tener ese éxito como colombianos, como familia colombiana que sabemos que tenemos una estructura muy diferente a las familias convencionales? ¿Cuál es la clave para que una familia colombiana tenga éxito al crear empresa juntos? Eso es una muy buena pregunta. Yo siento que en las familias hay diferentes personalidades y cada quien tiene que ejecutar un rol para lo que es bueno. Y no puede todo el mundo hacer de todo, porque no se hace nada bien. Y es muy importante desde un principio que esa estructura delimite muy bien cuáles son tus responsabilidades y tus cargos y tus resultados. Eso es muy importante. Pero como es familia, no se hace. Si no se habla, no se plasma en un papel, no se envuelve un proyecto. Si nos vamos a trabajar todos y a ver qué pasa. Es totalmente cierto. De hecho, esa respuesta se parece mucho a la del CEO de Lados Mismos, que también estuvo por acá. Okay. Y él hablaba un poco de eso. En las empresas familiares se tiene que tener muy claro qué es lo que cumple, qué rol juega y cómo va a tener éxito. Hablemos un poco, fueron 3 años de esta marca propia de Pan de Bonos. ¿Cuál fue el año en que acabó? Y cuéntenos un poco de ese hecho de acabar esa primera experiencia y decir ahora para dónde cojo. Había mucho desgaste, como te digo, porque todos hacíamos de todos. Mi mamá, digamos que era como el motor detrás de bambalinas, mi papá era el de los números, yo era el que estaba como en los locales poniendo la cara, pero había mucho desgaste. Y sale una oportunidad, alguien me invita a ser parte de la vida del entretenimiento, ya como bares. Y me doy cuenta que ahí se puede hacer dinero muy fácilmente, que En no los en los bares. bares, que el inventario era más fácil de manejar, más fácil que se lo robaran, pero también más fácil de controlar, porque no había que pesar nada, era fuente de botellas y si hace falta uno, pues la pagan los que manipularon el inventario. Y entonces empiezo a ir por ese camino y ya empieza a tener menor relevancia ese negocio de los pandebonos, que me exigía mucho tiempo, con una retribución económica apenas, pues nada del otro mundo. Y digo, no, o sea, vamos a vender estos negocios. Y se vendieron. Y con eso empecé a invertir en diferentes lugares de entretenimiento. En ese momento eran bares, cuando hubo la explosión de los bares en Bogotá. Sí. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en los años 2000. 2000. Sí, aproximadamente 2000. Hablemos un poco de la rebeldía otra vez. En medio de tu historia, tú cuentas que llegó un punto en el que te diste cuenta que la rebeldía mal canalizada, sin disciplina, probablemente te iba a llevar a un punto en el que no deseabas estar. ¿Cuál fue ese punto donde dijiste realmente mi rebeldía tiene que tener disciplina y sobre todo constancia para que realmente tenga fruto y más en el mundo empresarial? Pues cuando me doy cuenta que me equivoco mucho, ¿sabes? Mi rebeldía antes era todo el mundo está mal, ¿no? Todo el mundo está diferente. Cuando me empiezo a dar cuenta que es que no es así, cuando hay tanto caos alrededor, porque es que la gente romantiza mucho al emprendedor y al empresario, pero cuando tú eres ese empresario, ese emprendedor, desde sin poder gestionar tus rebeldías y tus emociones, es un caos. Es un caos muy, muy berraco de entender y de manejar. Y como no tenía estructura y como no entendía qué me pasaba, por qué mi cabeza funcionaba como funcionaba, pues fue muy difícil. Y literalmente empiezo a cambiar, fue porque me cansé de equivocarme. Como dije, ok, por acá no es. O sea, tengo que entender cómo es. Ahora veremos qué fue de la vida de Mauricio desde el 2000 hasta el 2020. Ya vamos a hablar por qué 2020, pero qué fue ese lapso de tiempo en tu vida. ¿Qué experiencias tuviste luego de que empezaste a entrar a este mundo de bares y de... Pues una persona muy inquieta, con muchas ganas de hacer su estructura. Entonces era una montaña rusa. Creaba, me iba bien, no lo podía mantener, caía, volvía. Era el ciclo, ¿sabes? Ok. Siento que los momentos más... Yo soy muy bueno para arrancar los proyectos porque me genera motivación. Y mi vida se ha caracterizado porque desde ahí ¿Qué motivación? hago lo que hago. Si no me motiva, no puedo, no hago nada. Literal, no hago nada, impuesto menos. Pero cuando hay una motivación, entonces la motivación de generar ideas que se vuelvan un proyecto, que se vuelvan realidad,
para mí eso ocupa el 100% de mi mente y de mi energía. El punto más difícil es cuando estás llegando a ese pico, poderlo mantener. Pero ahí entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener procesos, secuencias, rutinas, ¿no? Y ahí es donde pierdo motivación, acompañado de un manejo emocional que yo no, pues no sabía cómo se gestionaba. Entonces, mi vida era una montaña rusa. Todo ese periodo fue de subir, bajar, subir. ¿Cómo gestionar el fracaso? ¿Cómo era gestionar tantas bajadas, tantas subidas? ¿Cómo lo gestionabas para poder volver a salir adelante? Realmente no sé cómo lo gestionaba. Yo siento que eso lo sigue preparando uno para la vida, ¿sabes? Como que después de muchos fracasos, el siguiente no te da tan duro y el siguiente no te da tan duro y empiezas a entender que eso es algo del proceso y que se vuelve pasajero y que no se va a acabar el mundo si fracasaste o no. Yo creo que hay algo clave en las personas que fracasan y es volver a tener la valentía para empezar otra vez. De hecho, ahí empieza la historia de Valientes. Llega pandemia, bueno, antes de pandemia, que era una época en la que nadie sabía qué iba a pasar. Unas semanas antes es cuando tomas una decisión importante que va a cambiar tu historia de ahí en adelante y que va a hacer y permitir lo que hoy en día existe como Valientes a Fuego. ¿Qué fue lo que pasó unas semanas antes de pandemia? Y para esto ya aquí empezamos con el fruto. Entonces, te invito a que escojas El el último, último vamos con el snack, último. que es el de piña, el Uy, snack qué de rico. piña de Dúrnico. Así que empecemos con esta última etapa de el Bien, fruto, bien. cuando nace Valientes a Fuego. Voy a echarme un poquito para atrás para darle contexto que me parece chévere. Cuando nace mi hijo, yo tenía 41 años. Y cuando él nace viene con un montón de experiencias y empieza a traerme conocimiento. Y ahí me doy cuenta por una casualidad de la vida que tengo déficit de atención con hiperactividad, lo que llaman Ok. ahora un cerebro neurodivergente. Con 40 años de cero estructura, de cero guía, de cero de nada. Entonces, pues, imagínate darte cuenta de eso a los 40. Claro. Me pegó muy duro, duré muchos días llorando, entendiendo qué había pasado para ahí detrás. Como eso me genera tanta motivación, me metí en el computador, investigué todo lo que podía acerca del déficit de atención y cómo funcionaba el cerebro, por qué cerebro funcionaba de la forma que funcionaba. Y entendí muchas cosas. Ahí realmente hubo un momento, ¿verdad?, que hubo entendimiento, ¿sabes? Como que dije, pucha, ya entendí mi rebeldía, ya entendí mi forma de ser, ya entendí muchas cosas de ahí para atrás. Y empiezo a trabajar en ellas, de la mano de mi esposa, que ha sido un partner importantísimo en esta historia que ya empezamos a contar. Empiezo a trabajar y empiezan a salir las cosas, ¿sabes? Empiezan a dar las cosas. Yo, wow, encontré la ruta, ¿sabes? Ya sé por dónde es, ya sé que tengo que cambiar en mí para poder ser un mejor empresario, una mejor persona, relacionarme de una forma diferente. Y llega pandemia. Nosotros con Santiago pues es un gran amigo mío, 30 años siendo amigos, y es un gran chef, un gran cocinero, y ya habíamos tenido un emprendimiento que se llamaba Las Vacas Sagradas, era un restaurante de carnes cerca a Andrés Carne de Res de Chía, la pasábamos muy bueno, pero eso fue un negocio de fin de semana donde era un side business, cada uno trabajaba en su otra cosa, entonces pues digamos que no tomamos muy en serio ese negocio. Nos dio para vivir bueno como 3 años, básicamente. Y pues siempre decíamos con Santi, tenemos que hacer algo, tenemos que volver a hacer algo, ya con una estructura diferente, ya con personalidades diferentes, mucho más gerenciales, ya, digamos, mucho más adultos y maduros. Y él me dice un día, oiga, tengo la idea de montar una taquería no convencional. Y yo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Como una taquería no convencional. Dice, pues que vendamos tacos que no sean mexicanos. Y le dije, uy, bueno, eso puede ser una gran idea o una muy mala idea. Claro, porque rompe un esquema. Y de nuevo, vuelve a entrar. Creo que eres una persona que a lo largo de toda su vida ha roto esquemas. Total. Y aquí entrar otra vez a empezar a romper el esquema de cómo es un taco que no es mexicano. ¿Cómo fue ese proceso de Entonces, creación? básicamente, partimos de la base que en una tortilla cabe cualquier cosa. Cualquier cosa que tú le metas una tortilla bien preparada es una delicia. Y como Santiago es tan buen cocinero, pues hizo unas creaciones importantes. Hicimos un primer acercamiento a ese proyecto como tal y montamos un food truck. Lo hicimos chiquito. Nos vamos a hacer una prueba que no nos cueste mucho dinero y miremos cómo reacciona el mercado. Si a la gente le gusta, miramos cómo lo podemos escalar. Y si no, pues cerramos y miramos qué hacemos. Y no nos tocó salir a vender las casas y los apartamentos para poder pagar las deudas. Y abrimos como 3 días antes de marzo, el 27, 26 de febrero, muy motivados.
nos quedó divino ese contenedor chiquitico, súper ameno, con mucho calor, y éramos Santiago y yo los que estábamos haciendo el fronting de la vaina. Atendíamos, pues eran 6 mesas, le cabían 20 personas. Y adivina quiénes eran los primeros que iban, pues los amigos y la gente del bar. Entonces, digamos que esos 15 días pasamos buenísimo porque hicimos mucho networking, dimos a conocer la marca, y el 16, 19 de marzo de ese año nos encierran. Y yo digo, no puede ser. O sea, yo he vivido, mi vida ha sido una pandemia constante y ahora nos encierran por una cosa que ya no depende de mí. Era totalmente externo y yo creo que la frustración, ¿no? O sea, cualquiera se puede rendir ahí. No, cuando no hubo frustración, fue putería, perdón, digo la palabra, o sea, como, como, Rabia. sí, qué rabia, como que no puedo hacer eso, o sea, que ahora que, entonces yo dije, cuando yo pensaba, y es que cuando encerraron al mundo, yo ya estaba preparado para salir a pelear. ¿Sabes? Toda esa historia de fracasos, de una rebeldía sin causa, sin proyectos, sin entendimiento, en ese momento ya existía. Entonces yo dije, no me muero la pena, no me voy a encerrar. Yo no voy a, o sea, ¿por qué? O sea, he peleado toda la vida contra una estructura y con la imposición, y ahora me van a obligar a encerrarme cuando llevaba toda la vida estando en la calle, ¿sabes? Siempre buscando, siempre estando afuera, experimentando. Hablo con mi esposa y le digo, mi amor, yo me voy a ir a la calle, voy a ir al restaurante, voy a verme con Santiago a ver qué vamos a hacer. Esto no, o sea, yo no aquí en la casa no me voy a quedar. Mi esposa se había comido completico el cuento de la pandemia, entonces ella no puede salir, nos vamos a morir todos. Bueno, o sea, ¿sabes? Caótico el tema. Yo le dije, pues, chao, Adelante. miremos a ver qué pasa y salgo. Y empezamos a hacer, Santiago y yo, en esa época, Santiago tenía un poquito más de experiencia en redes porque ya tenía una marca conocida, yo pues no tenía ni Instagram ni nada, creo que tenía Facebook y eso. Y empezamos a generar contenido sin saber cómo era que se generaba el contenido. Tú te devuelves en el feed de nuestras Instagrams de las marcas y las primeras fotos son para morirse de risa y lo que decíamos y cómo lo hacíamos, pero finalmente eso tan natural y tan real fue lo que conectó. No tanto las marcas y el producto, eran buenos, efectivamente tienes que tener un buen producto para poder conectar, pero a la gente lo que copió de nosotros y lo que hizo que se movieran por nosotros fue esa conexión de rebeldía bien encauzada, decir, estamos en pandemia, los restaurantes están todos quebrados, nosotros no nos vamos a dejar y no tenemos nada más que hacer. ¿Y qué estrategia como tal usaron? Porque claro, la gente no salía. Sí, ustedes eran rebeldes y tenían las ganas de salir a la calle, pero ¿cómo hacían para llegar al consumidor? ¿Optaron por domicilios? ¿Cómo fue sobrevivir esa época? Digamos que no hubo una estrategia en general, simplemente fue hacer, a ver qué funciona, porque no sabíamos qué funcionaba. Nosotros llevábamos los domicilios y creo que eso le gustaba a la gente porque en esa época, pues la gente de Rappi, la gente de Didi, la gente que trabajaba en los domiciliarios, pues la gente tenía miedo de tener acercamiento. Acuerda que es que nos vendieron la idea que nos íbamos a contaminar unos a otros. Entonces la gente no le gustaba pedir por ese tipo de plataformas. Nosotros empezamos a publicar en redes y hacíamos rutas. El lunes vamos para el norte, el miércoles para La Calera, el viernes para el sur, hagan sus pedidos. Vendíamos kits para preparar en la casa. Entonces la gente le llegaba una caja divina, súper empacada al vacío, la proteína de cerdo, la proteína de pollo, la proteína de res, con las salsas, las tortillas, inclusive hasta los tragos. Los mandábamos empacados al vacío para que la gente los hiciera en la casa con tutoriales. Las modelos en esa época eran las esposas de nosotros. Que siéntate, te voy a filmar haciendo cómo se hace este trago para que la gente se lo tome en la casa. Disparando a todo. Y servía. Nos dimos cuenta que la gente copiaba. Entonces, pues por aquí sigamos haciendo. Y la pandemia fue para nosotros un momento de crecimiento que no entendíamos cómo en pandemia podíamos crecer un negocio, cómo lo podíamos hacer y montando diferentes marcas. Después llega la pizzería y después pues llega Valientes a Fuego. En menos de un año, 4 marcas con muy buena comunicación y con muy buen reconocimiento. Explícanos de ese recorrido. Primero, nace esta marca de tacos. ¿Cómo se llama la marca de tacos? Gallardo. Gallardo. Valentino, que se enfoca en comida italiana, Sí. ¿verdad? ¿Cómo nació esta? Y luego, ¿cómo empiezan como ese emprendimiento serial que todo se agrupa bajo la sombrilla de Grupo Los Valientes, ¿no? Entonces, está Gallardo en un food truck en la calle 119, En pandemia. en pandemia. Entonces ahí domicilio a lo que marcaba. Listo. ¿Hasta qué, en qué época fue que ya empezaron a salir? Como en septiembre, octubre, empieza el tema 2020. del 2020, el pico y cédula.
Y ahí ya empezaron a traer gente otra vez a los Entonces, claro, locales. entonces sale una norma que dice que tú no puedes tener más del 40% de ocupación. Nosotros teníamos 20 mesas, 20 puestos. El 40% de ocupación era 8 personas que podíamos atender por el distanciamiento social. Entonces, muy ingenioso nosotros. Mandamos a hacer unas banquitas de este tamaño y las poníamos en la calle, cada una a 2 metros de diferencia, para que la gente pudiera comer en la calle y sintiera ese distanciamiento social. Entonces, entre banca y banca había 2 metros y les llevábamos el plato hasta allá. ¿Sí? El colombiano, digamos que por naturalidad le gusta el desorden. Entonces, eso que lo habíamos previsto como un tema de distanciamiento, se empieza a volver un tema de acercamiento en pandemia, porque la gente se empieza a conectar otra vez. Hizo mucho daño la desconexión social en pandemia. Es cuando la gente sale a la calle con el pico y cédula y vuelve a encontrarse con amigos, la gente se desborda y eso se empieza a volver una pelotera a la berraca. Nos empiezan a llamar a la policía, a los vecinos, hay un foco de pandemia, estos son unos locos irresponsables, están creando no sé qué. Bueno, yo le digo a Santiago, ya toca cerrar el ciclo aquí del contenedor, nos tenemos que bajar a buscar un local donde podamos tener ya un restaurante con mesas, con servicio, con, o sea, un restaurante. Y aparece la oportunidad a 2 cuadras. Y trasladamos Gallardo a un local, ya con mesas, nos cabían 30 personas, ya era muy diferente lo que podíamos hacer en un local. Y justo al lado desocupan otro local, porque pues la gente no estaba vendiendo nada. Y con Santiago dijimos, oiga, una pizzería acá, pero una pizzería boutique, una pizzería bien hecha, donde traigamos charcutería italiana, donde tengamos una buena selección de vinos. 30 puestos, es decir, es chiquitico, teníamos que hacer un formato Sería más de nicho. más de nicho, la pizzería Pulida del barrio, donde estábamos nosotros, que es cerca de Unicentro. Eh, y empezamos a echarle corriente y nos salió. Y exitosa también desde un principio. Nosotros, vea, aprovechamos que los arriendos, pues la gente no tenía cómo arrendar los locales, entonces digamos que sin ser aprovechados, pero sí teniendo la posibilidad de negociar buenos arriendos, pues decimos, este negocio funciona bien porque el arriendo es muy bajito. Y después aparece Valientes a Fuego, que este es donde estamos, es un local muy icónico. Aquí duró una la hamburguesería más tradicional de Bogotá, que se llamaba American Burger. Aquí estuvo 30 y pico de años. O sea, todo el mundo que comió hamburguesa artesanal, que no fuera cadena, venía a este lugar. Y en pandemia lo desocuparon, haciendo domicilios. Con Santiago vimos que este local estaba desocupado y empezamos a hacerle la gestión hasta que lo sacamos adelante. Duramos como 3 o 4 meses detrás porque el dueño no lo quería arrendar más para comida. Hablemos un poco del trasfondo de Valientes. Ahorita que mencionaba el tema de que la gente hablaba de ustedes. Y usted menciona algo y es que la gente decía, ustedes son los valientes. Son los valientes porque como en pandemia se les va a ocurrir abrir locales, abrir 2 marcas, luego una tercera. Explíquenos un poco lo que significa el nombre Valientes a Fuego y en general la frase Valientes para usted. Yo creo que el nombre no lo pusimos nosotros, el nombre no lo puso la gente. Eso fue lo que rescatamos de la pandemia, que la gente siempre, lo que tú dices, qué valientes, porque en todas las conversaciones sociales era estos manes, cómo es que crecen y en otros lados la gente cierra locales a lo que da. Entonces fue una palabra que generó mucha recordación, no fue un nombre pensado en una estrategia de marketing, no fue pensado como eso, sino fue como, eso fue lo que la gente nos puso, valientes, sin saber el poder y la responsabilidad tan grande que tiene un nombre detrás de una marca como Valientes. Es que ya con esa marca tú no puedes echar para atrás. O sea, es imposible decir me retiro, hasta aquí llegué. ¿No? ¿Y usted no se llama Valientes? ¿Me entiendes? O sea, esa responsabilidad de la valentía. Y lo bueno de ese nombre es que atrae a la gente que se considera valiente o que tiene historias de valentía. Entonces, lo que ha pasado alrededor de algo que era un restaurante para vender comida se volvió como una especie de comunidad donde mucha gente tiene historias por contar acerca de valentía. Y eso fue lo que empezó a generar como esa unión que hemos creado hasta ahora. Se sentían identificados ellos. Claro. De hecho, hay algo que me parece curioso. Y es que el nicho que ustedes actualmente manejan es personas de 40 y 50 años. Y yo creo que va muy relacionado a lo que fue esa generación. Una generación que hizo posible lo que hoy es Colombia. Muchas de las cosas que se le debe el desarrollo de Colombia y de Bogotá en sí. ¿Cómo ha identificado al cliente? Al cliente de los Valientes a Fuego.
¿Cómo lo identifica, cómo lo percibe y cómo lo describiría usted? ¿Y cómo se relaciona la historia de él con la historia de los fundadores y de la marca? Yo creo que muchas personas se conectan con la marca porque siento que mucha gente quiere tener una historia de rebeldía bien hecha y que la gente lo pueda ver y lo pueda palpar y lo pueda sentir y hacer parte de la historia. Entonces, la gente se va acercando, es impresionante. Nosotros obviamente siempre que abrimos una marca o hacemos un evento, pues invitamos a la gente que podemos alcanzar. Pero tú empiezas a ver que hay gente que se queda, que hay gente que le gusta la marca, que se identifica, que ya no viene porque tú le dices que venga, sino porque sabe que aquí sucede algo y quiere venir. Y pues creo que impactamos una generación donde hay un sentido de la rebeldía ya puesto en una marca que la gente identifica y que la gente disfruta, creo. Literal. Como decir, estos par de gorditos que, o sea, hicieron lo que se les dio la gana, más o menos. La rebeldía, y yo creo que eso mismo se vio reflejado en las marcas. Por ejemplo, me gustaría saber algo en el tema de desarrollo de productos y los productos que tienen, que de hecho ahorita vamos a hablar un poco de lo que ha sido el Burger Master y todo esto que les ha dado mucha fuerza. ¿Cómo se ve reflejada la rebeldía en cada uno de los productos? De Valientes a Fuego, de Valentino, de Gallardos. ¿Cómo reflejas esa rebeldía con las que empezaste tú y tu cofundador en cada uno de los productos que ofrecen? Alejarnos de lo que hay, alejarnos, no parecernos a nada, inventar, crear con buena calidad, con cosas que hagan sentido, ¿no? Con muy buenos productos. Hacerlo diferente. ¿Qué hay y qué no hay? Vámonos a lo que no hay. Arriesguémonos a lo que no hay. Arriesguémonos a hacer cosas diferentes. A ver qué pasa. Simple con el hecho de ver qué pasa con esto que estamos creando. Entonces siento que la rebeldía es esa, arriesgarse a hacer cosas bien diferentes y a crear tu estructura a tu forma. No una estructura corporativa rígida, harta, aburrida, sino donde la gente se sienta a gusto trabajando, donde el jefe sea un poco más cercano, líder bueno, ¿sabes? Con estructura, pero también muy firme en las decisiones, muy firme en hacer notar cuando hay errores y que se debe corregir, pero en general con una estructura donde la gente se sienta cómoda trabajando y donde empieza a coger cariño por la marca, que creo que es lo más difícil. Hablemos un poco como de ese equipo, ¿no? Porque yo creo que a la hora de reclutar hay que encontrar personas que tengan un mindset muy similar a uno, o bueno, que tengan opiniones distintas, pero que vayan hacia el mismo lado. ¿Cómo es reclutar al equipo de esos rebeldes, esos valientes que hoy trabajan contigo? ¿Y qué pieza clave han jugado Eso ha acá? sido un proceso interesante. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, pues digamos que las únicas personas que estaban disponibles para trabajar pues eran las personas jóvenes. Hablo personas entre 18 y 23 años, más o menos. Era digamos que la mano de obra que existía. Y eso era lo que contratábamos casi que por default. Y nos encontramos con un grupo de jóvenes entre 18 y 23 años que para ellos éramos inspiradores porque ellos tenían la visión de que cuando quisieran ser grandes, querían ser como éramos nosotros dos, ¿sabes? Rebeldes, con sus propios caminos, con sus propias formas de hacer las cosas, luchando, porque además no era hagan. Nosotros nos metíamos, nosotros siempre, digamos que somos un operario más, ¿sí? O sea, siempre estamos metiendo en la ficha. Entonces vimos que esa gente joven conectó muy bien con nosotros y se encariñaron mucho con la marca y con la forma de ser de nosotros. Entonces desde ahí empezamos a crear muy buenos equipos, que en el camino también se empezaron a desbaratar por ciertas razones también, ¿no? Entonces eso ha sido de cómo confirmar equipo. Cuando crees que tienes una estabilidad de equipo, se desbarata, ¿sí? Siempre se van fichas claves, suceden cosas como, voy a poner un ejemplo, disminución de las horas de trabajo. Eso le impacta a la operación, pero sobre todo le impacta el bolsillo a las personas porque van a dejar de trabajar menos. Ya no puedes hacer tantas horas como hacías antes. Entonces, cuando pasa eso, como vemos al equipo, lo reunimos, les decimos, pasa esto, es una norma que tenemos que cumplir, es una ley, ¿no? Volvemos a lo mismo, impuesta. Y eso, pues, quiere decir que no todos van a poder seguir trabajando las mismas horas y ganar tantas horas extras como hacían antes. Claro, cuando a la gente se le impacta el bolsillo, adivina quién es el malo. El empresario, esos son unos hijos de tantas, se quieren quedar con nuestra plata, ahí están pintados y entonces viene la avalancha de gente que está inconforme y se va porque le tocaron el bolsillo, que está bien, pero también quedan las personas que empiezan a hablar mal de la marca y que empiezan a dañarla desde adentro por una percepción diferente de la realidad. Pero necesitan un responsable y el responsable es el empresario, el emprendedor. Los tantas son ellos que son los que manejan la vaina, ¿no? Entonces, pues también hay que empezar a sacar
de esos equipos las personas que no están generando el valor que uno... Y tienes que volver a comenzar casi que desde ceros. Entonces, devuélvase y empieza a crear equipo otra vez con las personas que uno sabe que pueden creer, que les gusta la marca, que uno ve que hay disciplina, que hay entrega, ¿no? Y empiezas otra vez a poner personas claves en la operación que sigan contagiando a la gente. Pero es un tema que no es fácil de hacer. No es tan fácil. Me llama mucho la atención este tema de que los factores externos siempre van a estar presentes en un país como Colombia y en muchos países, pero aquí en Colombia creo que los factores externos son claves. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, es el tema del estoicismo aplicado al emprendimiento. ¿Cómo aplicar ese estoicismo? Entendiendo el estoicismo como hay factores externos que no puedo controlar y que ustedes han vivido miles. Pandemia, de todo el tema de regulaciones y demás que pueden llegar a afectar. ¿Cómo llevar esas problemáticas externas que uno no tiene control y aún así perseverar y hacer conservar lo que es el Tienes negocio? que acomodarte muy rápido. Muy rápido. O sea, tienes que tener una estructura, digamos que muy relajada en términos de que los cambios tienen que hacerse muy rápido. Si tienes una estructura demasiado rígida, adaptarse a los cambios es muy difícil y cuando ya te vas a adaptar, pues ya pasaron, ya te tienes que adaptar a otra forma diferente de lo que estabas pensando. Entonces es lo que no puedes controlar, deja que pase y adáptate muy rápidamente. Y ahí llega pues la creatividad, ¿no? Eso yo creo que el empresario, sobre todo el colombiano, tiene que estar pensando todo el tiempo cómo hacer para que su negocio funcione, porque hay muchas cosas que siempre están cambiando que tienen que ver con la caja. O sea, tú montas un negocio, es para producir utilidades y para generar bienestar a toda la gente que trabaja o que de alguna forma está vinculada a tu estructura, a la empresa, a la estructura, lo que sea. Cuando tienes una empresa que hace muchas cosas, pues cada vez tus brazos acobijan más personas, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener el emprendedor es, pasó esto, listo, ¿cómo me amoldo? ¿Cómo no dejo caer mi negocio? Pero cómo tengo a todo el mundo contento también. ¿Cómo hago que sea un buen ambiente de trabajo, que la gente esté feliz, que el cliente esté feliz y que sea un negocio rentable? Eso es solamente adaptarse y generar ideas. Todo el día es generando ideas. Santiago y yo no la pasamos es buscando ideas de cómo hacer que las cosas funcionen. Yo creo que ahí hay algo y es el generar ideas y más con fenómenos como lo es el Burger Master. Ahí hay una oportunidad gigante que de hecho así fue que yo los conocí a ustedes. Yo los conocí a ustedes en la edición del año pasado del Burger Master. Okay. ¿Qué rol ha jugado el Burger Master? ¿Qué rol ha jugado el fundador de este movimiento que es Tulio? ¿Cómo creen que eso ha potenciado y explotado la creatividad de ustedes en producto y también en alcance? ¿Qué rol ha jugado esta iniciativa? Hablemos de Tulio, empecemos por ahí. Y yo creo que es de las personas más importantes a nivel gastronómico, con una característica importantísima y es que todo lo que el man menciona se vuelve exitoso. O sea, este tipo genera una credibilidad y un alcance de impactos que es una locura. Es una locura. Entonces, no necesariamente en Burger Master, pero él antes de hacer su Burger Master ya hacía contenido de restaurantes que le parecían ricos y cada vez que publicaba algo, la gente se volcaba a ir a ese restaurante. Y entonces dice un día voy a inventarme un concurso, un festival de hamburguesas y se cranea este Burger Master que revoluciona el tema gastronómico a nivel de hamburguesas, después saca Pizza Master, después Sushi Master, ¿no? Y después empiezan, pues, digamos, de ahí para adelante todas las copias, digamos, copias desde el buen sentido de la palabra, pues entonces empiezan a hacer Taco Fest, Burger Fest, Pizza Fest, o sea, ¿sabes? Hasta ahí de Empiezan café, yo he visto un de todo se vuelve una locura. Para nosotros el Burger Master puntualmente se volvió una campaña de marketing, digamos, la más importante del año, porque es la forma de dar a conocer la marca en muy poquito tiempo con muchas personas que no te conocen, que viven en otros barrios, en otras zonas de Bogotá. Inclusive hay gente que viene fuera de Bogotá a probar las hamburguesas que están como en el top, como están lo que más recomiendan. Y entonces es una semana de locura donde se venden 20.000, 30.000, 60.000 hamburguesas. Hay marcas que venden 100.000 hamburguesas. Es una locura, es una locura. Pues imagínate en una semana 3,5 millones de hamburguesas a nivel nacional. Eso es una locura. Entonces, para nosotros siempre ha sido un festival donde ponemos el ojo y donde nos la jugamos en estrategias de marketing para hacerlo bien, no solamente para tener un buen flujo de caja en esa semana, sino para generar una recordación como marca que sea importante y que sea
que impacte de buena forma a comensales que no tenemos la forma de hacerlo. Cuéntenos de la experiencia de este año del Burger Master y también cuéntenos un poco, creo que todo el tema de ecosistema en cualquier sector empresarial es importante. Cómo aprovechar al máximo lo que es el ecosistema, que al fin y al cabo es lo que hizo Tulio. Y también cuéntenos un poco de la experiencia del último Burger Master. ¿Cómo les fue? ¿Qué producto crearon? ¿Y cuáles pueden ser las propuestas futuras? El riesgo y el aventarse a crear cosas tiene dos fórmulas muy simples. O es muy bueno o es muy malo, ¿sabes? Arriesgarse te puede generar cosas muy buenas o te puede generar cosas muy malas en temas económicos, si lo vemos desde esa perspectiva. Nos arriesgamos con una hamburguesa que llevaba queso azul. El queso azul, pues, es un queso que es invasivo, que es fuerte, que no tiene buen olor, que en boca es demasiado fuerte, y yo siento que ese es un gusto adquirido. Entonces nos encontramos con que la mayoría de la gente que visita a Los Valientes en ese festival, pues es gente que no está habituada a ese tipo de sabores. Y nos castigaron muy duro por el sabor. A la mayoría de la gente no le gustó la hamburguesa. A la gente que sí le gusta el queso azul y la miel picante, que era como la salsa que teníamos para combinar, la gente se comía 2, 3, 4 hamburguesas. Entonces, digamos que nos fue bien y nos fue mal, porque cuando creíamos que, que Los Valientes era una marca muy poderosa simplemente por ser una marca muy reconocida en temas de hamburguesas, nos dimos cuenta que la gente nos castigó haciéndonos, cuando decidimos volvernos un poco más agresivos con propuestas un poco más vanguardistas. Pero también nos dimos cuenta que ahí es donde tenemos que estar también. Digamos que no por el hecho que a la gente no le haya gustado en general, tenemos que empezar a hacer cosas que sí le guste a la gente, sino tenemos que hacer cosas que realmente nos hagan sentido a nosotros y nos llene el alma, el corazón de saber que estamos creando cosas diferentes. Entonces, nada, el golpe de bajarnos de allá, ¿no? De vender 25.000 hamburguesas a vender 8.000, pues es una caída dura. Siento que en el ego también pega también, ¿sabes? Creo que eso hace parte del aprendizaje. Pero ya cuando tú bajas todo eso, te deshaces del ego, de la frustración, de entender que hicimos mal, que hicimos bien, no sé qué, como que volvemos otra vez a la raíz y dijimos, ok, la campaña de expectativa que hicimos fue acerca de la valentía, no tanto de la hamburguesa, y digitalmente fue un éxito. A nivel de ventas no fue tan bueno, a nivel digital el mensaje de valentía que dábamos, que nos atrevimos a hacer una hamburguesa de valentía, meterle queso azul a un festival que sabíamos que nos podía castigar, pero que a nivel digital la gente se conectó, todo el mundo quería hablar de la valentía. Empezamos a publicar videos con amigos. ¿Cuál es tu valentía? ¿Qué entiendes por la valentía? ¿Qué te acercó a la marca? Entendiéndolo desde la valentía. Y empezamos a recibir mensajes. Yo quiero salir, quiero hablar de mi valentía, tengo una historia por contar. Y dijimos, ok, Oportunidad. encontramos, volvimos a encontrar qué era lo que conectaba con la marca. No tanto el producto. Sabemos que tenemos un buen producto y por eso estamos donde estamos, pero cuando nos dimos cuenta que el concepto de valientes es lo que genera comunidad, dijimos, ok, tenemos que irnos otra vez por ahí. Hablemos ahora ya de lo que es la cosecha futura. Vemos que han pasado por un camino de muchos aprendizajes, tanto tú personalmente como en conjunto con tu socio, con este último Burger Master. Cuéntanos un poco de la cosecha futura. ¿Qué viene a nivel de expansión, a nivel de internacionalización, si es que lo piensan? Y cómo los valientes van a llevar lo único de Colombia al mundo entero. Cada vez entendemos más la marca. Creo que nos ha costado entender la marca y lo que la marca nos ha querido decir por querer expandirnos de una forma tradicional. ¿A qué me refiero? Cuando uno monta un negocio, uno lo primero que dice, bueno, y eso tiene la posibilidad de expandirse, de volverse una marca que tenga 10, 15, 20 sedes. Y cuando tratamos de hacer esa expansión de Los Valientes, nos equivocamos. Y vuelvo a lo que te dije hace un rato, nos dimos cuenta que esta es una marca que puede ser un poco más exclusiva, que puede ser un poco más de nicho, que es más de generar experiencias que cantidad de tiendas, ¿no? Donde la gente quiere estar en un solo lugar, donde no se puede volver una marca masiva en ciudades. Entonces yo creo que nuestra proyección es estar fuera de Colombia. Creemos que esto que hemos creado acá, de haber entendido el concepto de valentía y que todo el mundo quiere
la oportunidad de hablar acerca de su valentía, creo que es transversal en el mundo, o sea, no es propiamente de los colombianos. Y si queremos llevar este concepto a ciudades principales que gastronómicamente sean destino, como México, como Madrid, como Lima, queremos estar en ciudades capitales donde la marca coja una relevancia importante, no una marca gigante, sino una marca muy bien posicionada como nicho en ciudades capitales importantes gastronómicas. Un poco de esa, como ese proceso que yo creo que van a empezar a enfrentar es cómo llevar lo único de Colombia al mundo entero. Por parte de usted, como fundador de un restaurante y de hamburguesas, ¿qué cree que es lo que hace el producto colombiano algo único? Pues ya hay materia prima muy buena, hay empresarios muy buenos, hay tecnología, es decir, la creatividad colombiana es apreciada en el mundo porque somos buenos trabajadores, somos buenos camelladores, como se dice, y yo creo que hay muy buen producto para sacar, la gente lo reconoce, hay muy buena calidad, tenemos una tierra fértil, tenemos cantidad de cosas para poder producir, y el producto colombiano es apetecido en todos lados. Mauricio, una historia de valientes, una historia que muestra una vez más cómo el colombiano siempre sale adelante, cómo se vuelve imparable, siendo único, sacando productos únicos, con una personalidad única, que la rebeldía es clave en ese proceso. Gracias por contar su historia. Para cerrar, ya hemos probado algunos de los snacks de Dúrnico, donde probamos primero el mix de banano de la región Orinoquía, luego para la etapa de crecimiento, el mix de mango, y por último en la etapa del fruto que fue cuando creó Los Valientes, La piña. el mix de piña. Así que por último quisiera saber, ¿cuál fue su elegido? ¿Piña, mango o banano? Voy con banano. Banano, Sí. ok, una decisión que no es normal, a casi todo el mundo le gusta el de mango, pero el banano tiene un toque especial y creo que es un poco de lo que muestra su historia. Una historia única, una historia que se sale de los esquemas y que muestra una vez más que lo único que nace en Colombia es simplemente imparable. Así que gracias por estar acá, gracias por tener este episodio acá en Las Voces de Colombia y muchas gracias por contar su historia. Gracias a ti, Mateo, por invitarme. Qué nota. Muchas gracias.